Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy el hermano Víctor Brujo de Catemaco. Andric, investigador de tema paranormal. Antes de iniciarlo, seguimos invitando a que se suscriban, que compartan, que le den pulgarcito arriba. Y en esa temporada 2, pues tenemos capítulos muy interesantes, relatos muy interesantes. Y les pedimos que se queden hasta el final del video, ya que vamos a estar compartiendo con ustedes pues recomendaciones, cosas que pueden hacer si se encuentran en alguna situación como esta, para poderla pues mitigar o incluso salir de algún problema. Es correcto, amigo. Igualmente, son temas que son de la vida cotidiana, pero si ustedes ven o sienten que se puede familiarizar mucho alguna situación que ustedes están viviendo, por favor, compártanla en los comentarios al correo electrónico. Así es. sentidosparanormales@gmail.com. También ahí nos pueden escribir algún comentario, alguna invitación. Acuérdense que lo que estamos haciendo nosotros es con todo respeto para ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el relato, amigo. Claro que sí. Como es ya nuestra dinámica. Pues mira, el día de hoy te traigo una historia que tiene que ver con panteones. Ok. ¿No? Algo que hemos visto que está gustando, un tema que está gustando, pero que tiene que ver con una persona que se dedica a trabajar dentro del panteón. Ah, muy bien. ¿No? Por ahí también los invitamos a que vean el video en la temporada pasada de exploración en el panteón, también muy interesante. Así que síganos. Claro que sí. Vamos a empezar. Bueno, el sepulturero. Buenas noches, me llamo Marcos y durante un tiempo ayudé al sepulturero del cementerio viejo del pueblo. Se llamaba Anselmo, un hombre flaco, encorvado, de manos enormes y uñas siempre llenas de tierra. Casi no hablaba, pero el primer día me dio una regla que jamás olvidaré. Cuando entierres a alguien, nunca mires si la tierra se mueve después. Si se mueve, es porque algo más quiere salir. Vamos empezando fuerte, estamos ¿no? empezando fuerte. Yo pensé que hablaba por cansancio o por superstición. El cementerio era antiguo, lleno de cipreses torcidos, panteones rotos y cruces inclinadas. De día parecía muy triste, de noche parecía que estaba vivo. Mi trabajo era ayudar a cavar, tapar losas, fosas y dejar herramientas en el galpón. Pero Anselmo siempre se quedaba una hora más, solo, caminando entre las tumbas con una pala al hombro. Una madrugada me escondí para ver qué hacía. Lo vi detenerse frente a una tumba reciente, muy reciente. Apoyó la pala en el suelo y susurró: todavía no. Entonces la tierra empezó a levantarse desde adentro, como si alguien empujara con las manos. Anselmo no gritó, solo clavó la pala sobre la cruz y la tierra volvió a quedarse quieta. Después dijo, mirando hacia donde yo estaba escondido: Marcos, ya viste demasiado. Desde esa noche, las tumbas comenzaron a llamarme. Escuchaba golpes bajo el suelo, voces apagadas repitiendo mi nombre, uñas raspando madera húmeda. Anselmo me explicó que no todos los muertos descansaban y que algunos cuerpos eran solo puertas. Si una puerta se abría, algo no era humano, podías usarla para volver hacia acá caminando. La última noche enterramos a un desconocido que nadie reclamó. No tenía documentos, solo una medalla negra colgada al cuello. Apenas terminamos, la tierra empezó a moverse. Anselmo, me ordenó que no mirara, pero miré. Entre los terrones apareció una mano pálida demasiado larga,
con dedos doblados hacia atrás. El sepulturero se paró frente a la tumba y gritó: «Este suelo no te pertenece». La mano se hundió, pero algo debajo respondió con una voz seca: «Entonces, dame al muchacho». Corrí, dejé el trabajo, el pueblo y hasta mi teléfono. Pero desde entonces, cada noche sueño con Anselmo cavando frente a mi casa. Ayer desperté con tierra húmeda debajo de la cama y junto a la puerta encontré una pala vieja apoyada contra la pared. En el mango, escrito con barro fresco, decía: «Marcos, hoy te toca tapar lo que abrí». ¿Cómo ves, amigo? Un relato muy, muy interesante. Aquí en el podcast hemos hablado de... ¿Te acuerdas de exorcismo? ¿Sí? Sí, hemos hablado de exorcismo. Les voy a dar el contexto. Una persona cuando ya está infestada o en una posesión, ¿qué es una posesión? Es cuando la persona en cierta forma se abre un portal interno y entra un ser, un demonio o un ser de bajo astral e intenta apoderarse del cuerpo. Ok. ¿Sí? El cuerpo es una vasija. El cuerpo es una unión entre cuerpo, carne, hueso, el espíritu y el alma. ¿Sí? La Trinidad. Ok. Formamos, es lo que compone el cuerpo. Okay. Cuando hay una posesión, una infestación de un demonio en un cuerpo, se defiende. Cuando lo quieres hacer un exorcismo, se defiende y dice: no lo voy a dejar, él me pertenece. ¿Sí? Haciendo que le pertenece tanto el espíritu como la vasija, que es el cuerpo. Cuando hay un desvivimiento, cuando una persona trasciende, hay una separación entre lo físico y lo espiritual. El alma y el espíritu se van, trascienden, y hay un recicle, ¿sí? Donde si él ya cumplió espiritualmente con todo lo que tenía que haber vivido o reencarnó varias veces, o sea, él ya cumplió su función, trasciende. Si no, vuelve como una reencarnación. Okay. Que decíamos que a veces cuando una persona fallece y tiene ciertas marcas o de cierta forma, cuando alguien nace puede tener lunares o cicatrices en esos lugares. Que es como una reencarnación de aquella persona. Cuando esto sucede, cuando ya fallecen, el cuerpo es enterrado, el cuerpo es una vasija. Estos entes buscan pues una vasija para poderse hacer presentes. Claro. Por eso es el movimiento de tierra que el cuerpo quiere salir, pero ya no es un ser vivo, ya es un cuerpo que quiere ser infestado. Pero naturalmente ellos no pueden resucitarse de esa forma, ¿no? Por eso esta persona, este sepulturero, a pesar de que imagino que ya tuvo de la experiencia que ha tenido, sabe cómo llegar, cómo detener eso. ¿Y cuál es lo que le responde uno? Pues dame a tu aprendiz o a tu compañero. Claro. Porque buscan un cuerpo, una salida para poderse hacerse presentes. Un alimento. Así es. Pero ellos saben que a pesar de que un cuerpo esté inerte, a pesar de que lo puedan, no es como que, van a resucitar, ¿no? No pueden porque no tienen, necesitan el permiso y necesitan ciertas cualidades para poder apoderarse totalmente de eso, ¿no? Porque el cuerpo ya es una vasija inerte. Sí, claro. Ya falta.
Podría ser que es una vasija, pero en algunos casos, al ser inerte, es porque ya el espíritu ya no está, Ya no está. ¿no? Pero ojo, se puede contener Ok. un ente en Ujú. un cuerpo desvivido. Con un trabajo. Se hacen ciertos trabajos. Esto, hay un pueblo en Haití que cada año ellos entierran a sus difuntos y después de un cierto tiempo los sacan y conviven con ellos. Y ellos se mueven Ah, caray. porque hacen una vinculación espiritual Ujú. con un ritual en donde el cuerpo no dejan, ya están secos, los visten, los cambian. Es un olor Sí, me imagino. desagradable porque es un olor a muerto. Y cada cierto tiempo les están cambiando ropa. Y los desentierran, los llevan a su casa y conviven con ellos. Y hay hay ciertos videos donde ellos se mueven. Y donde hay niños, es donde se asustan cuando está el muerto inerte y de repente mueve el brazo o mueve la cabeza. No hablan porque pues ya es un cuerpo Claro. que ya no tiene Ya es funciones, algo. tiene un deterioro. Pero eso es magia negra, eso es magia pues muy oscura, donde no permite, también es peligroso porque no permites que ese descansar a esa persona o ese ser, Ujú. lo sigues atando, O sea, no trasciende. no trasciende, o es ocupado por otro ente. Que a fin de cuentas eso no lo sabes, Así es, ¿no? ellos creen, incluso el vudú, que es la magia un poquito más grotesca, por así decirlo, porque para tú ser una iniciación tienes que comer carne de otro ser humano. Ok. Algo más Porque el fuerte. hecho de hacer eso te va quitando humanidad a ti y te vas adentrando a cosas más oscuras que tú puedes hacer. No, o sea, es que te digo, cada rama de la brujería, Ujú. todo parte de lo mismo, todo trasciende de un mismo punto, pero cada cultura la va adoptando de una forma pues un poco más grotesca o más fuerte, Ujú. pero hay cosas que podemos utilizar, o sea, actualmente, porque ellos ya se quedaron ahí. Y afortunadamente, pues es un país muy pobre, donde no hay tanta tecnología, donde no hay tanta información, y se sigue llevando la información desde los ancestros hasta la actualidad, pero no se abre un panorama. Ujú. Eh, un servidor que ha buscado, que ha investigado, sabe que hay muchas formas de hacer sacrificio y de llegar a un común sin utilizar tanto sacrificar a algún ser. Incluso en los pasajes estos seres son muy fuertes porque incluso en un pasaje de la Biblia, en Sodoma, que Jesús llegó, había un señor, el loquito, que le llamaban del pueblo, que siempre estaba en el panteón. Nunca se bañaba, nunca se aseaba, o sea, olía fatal, Ujú. y todo el mundo decía, pues ese loquito, ¿no? Y nadie se le acercaba. Pero cuando Jesús lo vio, él le tuvo miedo. Aléjate. Pero no era un demonio que tenía, era una legión de demonios. Ok. Una infestación demasiado grande. Entonces, ¿él qué hizo? Agarró puercos, cerdos. Por eso también hay parte que dice que el cerdo es cerdo, porque el cerdo pues no puede ser un alimento de nosotros. Incluso en judaísmo lo marcan que el cerdo es un animal impuro. Ok. Ujú. Pero es un animal muy similar a nosotros genéticamente. Entonces, agarró cientos de cerdos y lo que hizo es exorcizarlo y todos esos demonios que salieron los metió a otro recipiente, que eran los cerdos. Ujú. Al momento de
incrustarlos en los cerdos, esa legión completa, los cerdos comenzaron a marchar hacia un acantilado y se aventaron porque querían ser libres. Y ya un desfiladero, todos se aventaron, ¿no? Ok. Y eso está escrito. Entonces, ¿qué te va? Estos seres quieren una vasija, quieren tener la oportunidad de ser liberados de donde están, porque el infierno para los demonios, pues no es hogar, también es una prisión. Sí, claro. Que haga que son seres destinados a la destrucción, pero al final cuentas están aprisionados. Por eso buscan salir, por eso hay gente que cuando no sabe, agarra un libro, un conocimiento, comienza a hacer rituales, comienza a hacer simbologías y abre un portal y cuando ves, se infesta y ya está poseído. Y ya no sabes cómo revertirlo. Así. ¿Sí? Entonces, este sepulturero, pues no tiene más poder que un Dios, que Jesús, ¿no? Pero simplemente en el momento de estar ahí vigilando, él dice, tú no perteneces aquí, vete y entierra. ¿Sí? ¿Y se va? Se tiene que ir. Porque ellos no tienen permitido entrar a este plano. Un ser demoníaco no entra a este plano a menos que tenga una invitación. Y es como te comenté, cuando abrimos un libro y no sabemos controlar la magia, nada más queremos, porque yo quiero aprender, yo quiero ser brujo, y comienzan a leer y hacer, tú no sabes en lo que te estás metiendo. Claro. Y cuando ya te das cuenta es demasiado tarde. O con un error. O con un error muy fatal. Sí. Sí, de hecho, hemos escuchado muchas historias de este tipo de casos, ¿no? Casos que dicen, logré abrir un portal, logré ver esto. Pues yo creo que como cualquiera, como bien lo has dicho tú, abrirlo cualquiera. Cualquiera. Mantenerlo y cerrarlo, pues no cualquiera. Y aquí les doy un consejo, un tip, porque esto no solamente pasa en los panteones, puede pasar en las casas. Cuando a veces estás en tu casa solo, o es una casa amplia, y comienzas a escuchar voces, o susurran tu nombre, o te hablan, o ves que algo se mueve, pues miedo vamos a tener, porque tenemos miedo a lo desconocido. Eso es un hecho. Pero lo que tú tienes que hacer es no darles permiso, porque tú no lo estás invocando. ¿Sí? A lo mejor alguien lo invocó en algún momento, abrió un portal. Tú no lo sabes, porque tú no, a pesar de que vivas en tu casa, tú no sabes qué hacen tus papás, no sabes qué hacen tus hermanos, no sabes qué hacen tus hijos, no sabes quién hace el que te vino a visitar, no sabes. Claro. Porque cada quien conoce solamente su vida, nadie más. Las 24 horas. Entonces, cuando tú tengas esta clase de situaciones, aléjalos y con palabra. Aléjate de mí y no toques mi cuerpo. Mi cuerpo es mi templo y yo no te permito que me perturbes. Ni ahora ni nunca. Trato de decirlo con firmeza. Claro. Con fuerza. Porque la palabra es lo más importante. Uno como brujo, cuando uno comienza a hacer una limpieza, yo jalo lo tuyo, lo malo, lo voy absorbiendo, tú te sientes cansado porque te estoy quitando esa energía mala, te pesa, pero yo lo tengo que ¡fuera! Sacar. Y la palabra es la forma en que nosotros sacamos ese sentimiento, bueno o malo. Porque cuando tú estás enojado con alguien, ¿qué le haces? Le gritas. Claro. ¡Ay, cabrón! Y comienzas a gritar. Lo mismo es con esto. Cuando tú te quieres liberar de una cierta energía, sácala. Y díselo. Porque al momento que le estás diciendo lo que tú estás sintiendo y pensando, y en ese momento, esos entes a lo mejor no se irán del lugar, porque están arraigados ahí en la casa o en el lugar, porque algo sucedió y que van a estar arraigados. Pero con eso, tú no les vas a permitir que entren en ti y te perturben. Porque el hecho de asustarte y no decirles nada y eso, lo único que vas a provocar es que más jueguen con tu mente y va a llegar un momento en que tú les vas a dar esa apertura. Y atraer más, ¿no? Y te los puedes llevar a tu casa.
Si es en el trabajo, si en algún otro lado. Y si están en tu casa, pues aléjalos. Y hay ciertas formas también de cómo detenerlos, ¿no? Hay que sahumar la casa. Si es en tu casa, sahúmala principalmente los días primero de cada mes, cuando termina un ciclo empieza otro. Si es 31 y comienza de primero, sahuma tu casa, desde arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y pon un montoncito de sal durante 7 días en las esquinas. Después del séptimo día los levantas, los pones en una bolsa negra, 7 nudos, tíralo lo más lejos que puedas. La sal es buena captadora de energía. Ok. ¿Cualquier tipo de sal, amigo? De preferencia sal gruesa. Ok. En grano. En grano, sí. Nada de sal del Himalaya, nada de esas cosas. Pues no. Es más sal normal, sal gruesa o de grano es la ideal para esta clase de cosas, o sal de mar. Ok. Wow, amigo, no, en serio, este tipo de temas y más con el tema de los panteones y los seguimos invitando a que, a que vean nuestro capítulo de la exploración del panteón, Sí, porque fue algo muy, muy sorprendente, sobre todo porque como tal no vivimos algo así, pero sí convivimos con un guardián. Convivimos con ruidos, convivimos con murmullos, convivimos con sombras. Y todo eso es muy referente a lo que ahorita acabamos de platicar. sí. Y en cuanto a las energías que también nos acabas de decir, porque a fin de cuentas son energías que están ahí. Ahorita nos daba el ejemplo de que había una persona, el sepulturero, que estaba fungiendo como un guardián, ¿no? Efectivamente. ¿No? Pero a fin de cuentas él era el que decía sí o no. No es tu momento, sí es tu momento. Pero no es tu momento, y esa es una pregunta, amigo. No es tu momento porque él no quería que se presentara ahí, o en base a qué con la pala le decía no. Mira, hay mucha creencia en la cultura donde dice que cuando tú entierras algo, tú predispones algo y entierras, es porque detienes. Uh-huh. Él lo que hacía era precisamente no permitir que ellos ingresen, y al enterrar, declara. Ok. Es como cuando en los pueblos, cuando va a llover, cuando quieren tener una fiesta Uh-huh. y ven que se está poniendo nublado, dicen, no va a llover, voy al patio y entierro un machete. Uh-huh. ¿No has escuchado eso? Sí. Y no llueve, Uh-huh. porque están haciendo una protección al entrar el machete, están llevando su energía para que hoy no es tu momento. Entonces, es como un ritual que se hace para que algo no suceda. Uh-huh. En este caso, él lo hace igual, contemplando esa parte de la tradición de enterrar algo para que se detenga. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser superstición, pero a él, lo primero que le ha funcionado es la palabra. No, tú no perteneces aquí, no es tu momento. Y al decir no es tu momento es porque hay cosas predestinadas que se van a cumplir. Ok. E incluso eso sale en el Apocalipsis. Y platicamos en un relato pasado del número 13. Uh-huh. De hecho, en la sección número 13 del Apocalipsis dice realmente que habla de la venida del anticristo. Uh-huh. Pero también el número 13 no es de mala suerte, porque refiere a la llegada del anticristo. Y comienza a decir en el Apocalipsis que cuando eso suceda se van a liberar muchos males, y entre ellos legiones de demonios. Uh-huh. Y va a haber mucho dolor durante 3 días y 3 noches en la tierra. Uh-huh. Yo creo que el sepulturero, pues de cierta forma, pues se dedican a enterrar, a escuchar esos cánticos y pues conocen ciertos pasajes. Por eso yo hago
como una interpretación que dice, no es tu momento va a llegar. ¿Cuándo? Pues no lo tenemos, no está predestinado. Pero en su momento ellos van a ser también liberados. Oye, amigo, pero por ejemplo ahí, algo que me llama mucho la atención en el relato es bueno, ahí dice que ven cómo la tierra se mueve, vibra. Intentan salir. Ajá. A mí me parece algo increíble porque para que se pueda materializar algo, y eso es algo que hemos aprendido, se necesita una energía muy fuerte, ¿no? Para lo que tú quieras. Tierra, en el caso de la exploración, que lo pueden ver, los reguiletes, algunas flores, o sea, para que se pueda mover algo, necesitas una energía, ¿no? Entonces, ahorita aquí en el relato nos dice que se mueve la tierra, que vibra la tierra, como si algo fuera a salir. ¿A qué se refiere eso, amigo? Recuerda que cuando tú entierras a una persona que acaba de fallecer, ¿qué pasa en ese momento? Con toda la gente que está ahí. Llora, sufre, Sí, claro. Te voy a extrañar. Hay mucho sufrimiento, todo eso genera energía negativa. Y los entes que están en el infierno, los entes que andan ahí rondando, se comienzan a alimentar. ¿Sí? De esa energía. Entonces, lo dice en el relato. A uno que acabamos de enterrar, que nadie lo reconoció, comenzó. Sí, se empezó en a ese mover. momento. Fue en ese momento, no dijo uno de hace un año, no, en ese momento. Sí, sí, sí. Porque es algo reciente, ¿no? Para ellos es una vasija que pueden utilizar en el momento. Ahora, no ocurre siempre, ¿por qué? Porque, y es algo que no se ve en panteones donde, es que también la creencia es que tú cuando entierras a alguien, primero es tumba de tierra y después le haces un nicho. Sí. Pero hay lugares donde ya están los nichos hechos y no ves esa clase de situaciones. Pero si tú vas en la noche, escuchas voces. Sí, claro. Las energías. Las energías. Entonces esa es una diferencia entre un entierro con montículo de tierra, en donde tú puedes ver algo hasta físico, pero es por la energía que ha absorbido, ¿no? Y no solamente porque cuando en ciudades grandes en un día no muere uno. No. Hasta 2 o 3, dependiendo, ¿no? O hasta más, porque pues tenemos 365 días del año y cuántos millones de personas no somos. Claro. O en una ciudad, cuántos miles. Imagínate si hablamos de ciudades grandes como la Ciudad de México, que son, no sé, 20 millones, 30 millones de personas nada más ahí. ¿Cuántos fallecimientos al día no hay en un panteón? Claro. Entonces, ¿cuánta energía no hay de cuánta gente no sufre? Y en específico. De lugares. Así es. Wow, amigo. Qué temas tan fuertes. Pero seguimos invitándolos a que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban al canal. Pero sobre todo, gracias por haberse quedado hasta el final del video, ¿no? Así es. Esto fue su podcast Sentidos Paranormales. Cuando la lógica termina, el misterio comienza.